Las 13 llaves que abren el corazón de Dios. Aún no había salido el sol cuando Elías, un joven carpintero de Nazaret, estaba sentado a la puerta de su pequeña casa, con las manos callosas por el trabajo y el alma cargada de dudas. La vida era sencilla, pero el corazón no. Miró las estrellas que se desvanecían en el cielo y se preguntó, ¿cómo puedo vivir de una manera que agrade a Dios? ¿Cómo encuentro fuerza cuando todo parece pesado? Fue entonces cuando un viejo rabino, de barba plateada y ojos brillantes como bombillas, se acercó y se sentó a su lado. Sin decir palabra, sacó de su bolso 13 pequeñas llaves de hierro, gastadas por el tiempo. Uno por uno, los colocó en la palma de Ilaiche. Estas no abren puertas de madera, dijo el rabino, su voz tan tranquila como el viento de la mañana. Abren caminos en el corazón. Estas son las claves que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento. Manténlos bien. Y así, al amanecer, el anciano empezó a contar. 1. La clave del amor incondicional, Juan 13, 34-35. Amaos unos a otros como yo os he amado. No es un sentimiento frágil, hijo. Es una elección diaria. Cuando ames incluso a aquellos que no lo merecen, estarás caminando como el camino. 2. La clave de la fe que mueve montañas, Mateo 5 y 20. No se trata del tamaño de tu creencia, sino de lo que crees. Incluso una semilla de mostaza de la verdadera fe puede hacer lo imposible si está plantada en Dios. 3. La clave para la oración persistente, Lucas 18, 1-8. La viuda que nunca dejó de clamar al juez injusto enseña una verdad: Dios escucha a los que no se dan por vencidos. No se trata de repetir palabras, sino de un corazón que nunca se cansa de buscar. 4. La llave del perdón que libera, Mateo 6, 14-15. Guardar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Perdonar no absuelve los errores del otro, pero afloja las cadenas que te aprisionan. 5. La clave de la humildad que exalta, Filipenses 2, 3-8. Jesús lavó los pies de los discípulos no por casualidad. El que se inclina para servir será enaltecido. El orgullo construye tronos de arena, humildad, fundamentos eternos. 6. La clave de la palabra viva, Hebreos 4 y 12. La Biblia no es un libro muerto. Es espada que corta, pan que alimenta, luz que guía. Cualquiera que lo lea con hambre encontrará a Jesús en cada línea. 7. La clave de la esperanza que no falla, Romanos 5, 3-5. Las tribulaciones no son signos de abandono, sino de preparación. Como el hierro en una fragua, el dolor moldea algo más fuerte. ¿Y la esperanza? Es la certeza de que Dios está tejiendo algo bueno, incluso cuando solo vemos hilos sueltos. 8. La clave de la generosidad que se multiplica, 2 Corintios 9, 6-7. Quien siembra con mezquindad, cosecha en la misma medida. Pero quien da con alegría descubre que Dios no es deudor de nadie. Incluso una barra de pan partida puede satisfacer a las multitudes. 9. La clave para la paz que vence el miedo, Juan 2 y 27. Te dejo en paz. No la ausencia de una tormenta, sino la certeza de que Él está en el barco contigo. El miedo grita, la paz de Cristo susurra, pero es más fuerte. 10. La llave de la obediencia que traza caminos, Juan 2 y 15. Amar a Dios no es solo cantar alabanzas, sino hacer lo que Él dice. Incluso cuando no lo entendemos. Incluso cuando duele. Porque la obediencia es el lenguaje del amor verdadero. 11. La clave para fortalecer el compañerismo, Hechos 2, 42-47. Nadie fue hecho para caminar solo. Los primeros cristianos compartían todo: pan, oraciones, lágrimas. En la comunión las cargas se vuelven ligeras y la fe es contagiosa. 12. La llave de la vigilancia que protege, 1 Pedro 5, 8. El enemigo no descansa. Anda como león, buscando a quien devorar. Pero aquellos que oran, ayunan y están vestidos con la armadura de Dios no son presa fácil. 13. La clave de la eternidad que da significado, Apocalipsis 21, 4. Un día no habrá más dolor, no más luto, no más muerte. Cada lágrima será enjugada. Esta llave aquí no abre puertas, pero nos recuerda, la mejor historia está por llegar. Cuando el rabino terminó, el sol ya había salido. Elías miró las llaves que tenía en las manos, ahora cálidas, como si estuvieran vivas.
Se dio cuenta de que no estaban hechos de hierro. Estaban hechos de elecciones, de actitudes, de un color. Acción dispuesta a seguir. ¿Qué pasa si me pierdo uno?, murmuró, sin querer. El anciano sonrió, como si ya supiera la pregunta antes de formularla. Dios siempre da otra oportunidad. Pero recuerda, las claves solo funcionan cuando las usas. Y dicho esto, el rabino se levantó y siguió su camino, dejando a Elías con el peso ligero de 13 verdades y el cielo abierto sobre su cabeza. Se metió las llaves en el bolsillo, cerca del corazón, y empezó a caminar. Ya no estoy solo. El camino que tenía delante era una cinta de tierra que serpenteaba entre colinas cubiertas de hierba seca que susurraba con el viento. Elías no tenía destino, pero sus pies parecían saber a dónde ir. Con cada paso, las llaves en su bolsillo emitían un leve tintineo, como respondiendo a una canción que solo él podía escuchar. A medida que avanzaba, los paisajes cambiaban ilógicamente. En un momento estaba bajo un sol abrasador, al siguiente, una niebla fría envolvió sus tobillos y las sombras de los árboles se extendieron como largos dedos, señalando algo más allá del horizonte. Fue entonces cuando vio la primera puerta. Era madera oscura, casi negra, con vetas plateadas que brillaban como cicatrices. No había pomo de la puerta, solo un agujero a la altura del pecho, como una boca cerrada. Elías vaciló. Sacó las llaves del bolsillo y las miró, una de ellas, la más pequeña, tenía forma de lágrima. Sin pensarlo mucho, lo colocó contra la cerradura. La puerta no se abrió. En lugar de eso, respiró. Un cálido aliento escapó de la grieta, con olor a pan recién horneado y tierra mojada. Una voz, o tal vez solo un eco, susurró: «¿Has comido la fruta que no plantaste?». Y Laiche sintió el peso de la pregunta. Recordó las veces que recogió manzanas del huerto de su vecino sin preguntar, los secretos que guardó como si fueran suyos, las bendiciones que aceptó sin agradecer. La llave lágrima tembló en su mano. Le dio la vuelta y la puerta se abrió lo suficiente para poder ver, al otro lado, un jardín donde todos los árboles estaban dando frutos al mismo tiempo, y en el centro, una mesa puesta con 2 asientos. Uno de ellos estaba vacío. «Todavía no», dijo Elías, guardando la llave en su bolsillo. La puerta se cerró sin hacer ruido y él continuó su camino. El segundo portal apareció cuando el cielo ya ardía en tonos cobrizos. Era una puerta de hierro, oxidada, con cadenas rotas tiradas a sus pies como serpientes muertas. Este tenía un candado enorme, del tamaño de un puño cerrado. Elías buscó entre las llaves y encontró una que parecía hecha de fuego helado, con una punta afilada como una daga. Cuando la detuve, la puerta crujió, no hacia adentro sino hacia afuera, como si algo la empujara desde atrás. Un largo y doloroso aullido escapó de la oscuridad del más allá, y Laiche vio, por un instante, una figura encorvada, vestida con harapos, con las manos extendidas. «Dame tu dolor», suplicó la figura, «y te daré el olvido». Elías sintió el sabor amargo en la boca. Recordó la noche en que enterró a su perro bajo la higuera, las peleas con su padre que nunca se resolvieron, la vergüenza que ardía como ácido cada vez que pensaba en su madre. La llave ardía en su mano. Podría arrojarla dentro, cerrar la puerta y seguir adelante con ligereza, sin peso. Pero luego se acordó del rabino: las llaves solo funcionan cuando las usas. «No», dijo, y giró la llave en la dirección opuesta. La puerta se cerró con estrépito y las cadenas previamente rotas se reconstruyeron, brillando como oro. Y Laiche sintió que algo se aflojaba dentro de él, no el dolor, sino el miedo. Guardó la llave y continuó. La tercera puerta era diferente. Estaba hecho de espejos, y cada fragmento reflejaba una versión de sí mismo, y Laiche cuando era niño, riendo y sin dientes, y Laiche cuando era adolescente, con los ojos llenos de furia, y Laiche es mayor, tiene las manos callosas y una sonrisa cansada. En el centro, donde se unían las imágenes, había una cerradura de cristal. No necesitaba buscar la llave. Ya estaba en su mano, caliente y palpitante, hecho de un material que no era ni metal ni piedra, sino algo intermedio. Cuando lo tocó, los espejos comenzaron a girar y versiones de sí mismos se movieron, acercándose unas a otras. «Elige», dijeron al unísono. Elías entendió. No se trataba de cuál Laiche quería ser, sino de cuál estaba dispuesto a abrazar. Con un suspiro, giró la llave.
Los espejos se hicieron añicos, no en fragmentos, sino en polvo de luz, y cuando el polvo se disipó, Ilaiche estaba de pie ante un amplio sendero, bordeado de árboles cuyas hojas estaban hechas de páginas de libros. El aire olía a pintura fresca y miel. Él sonrió. Todavía quedaban 10 llaves en su bolsillo. Y, por primera vez en mucho tiempo, Elías no tenía prisa. El camino se extendía como una invitación silenciosa y Elías avanzó sin dudarlo. Cada paso hacía crujir las páginas, como si los árboles leyeran pasajes olvidados de historias. A veces reconocía frases perdidas: el tiempo es un río que nos lleva, la sombra no es lo contrario de la luz, sino su compañera, y se preguntaba si eran ecos de libros que ya había leído o de otros por escribir. Después de un rato, el suelo comenzó a inclinarse suavemente y el aire se volvió más denso, lleno de un aroma dulce y amargo al mismo tiempo, como el olor del café mezclado con algo más viejo. Fue entonces cuando vio la primera puerta. Estaba hecho de madera oscura, con vetas que parecían mapas de lugares que ya no existían. En el pomo de la puerta lo esperaba una segunda llave, esta más fría y con ranuras que se movían como serpientes dormidas. Elías la sostuvo y sintió un cosquilleo en los dedos, como si la llave estuviera poniendo a prueba su determinación. Cuando la giró, la puerta no daba a una habitación, sino a un cuadrado. Una plaza que conocía bien, la misma donde, años antes, se había sentado en un banco de piedra y decidido que nunca volvería. Allí estaba él, más joven, con los codos apoyados en las rodillas y las manos temblorosas. A su lado, una mujer con un vestido azul descolorido hablaba en voz baja, mientras sus lágrimas caían silenciosamente sobre el suelo de adoquines. Elías sintió el peso del recuerdo como un golpe en el pecho. Sabía lo que sucedería después: la mujer se levantaría, se daría vuelta y desaparecería entre la multitud, llevándose consigo las palabras que nunca tuvo el valor de decir. Pero esta vez no fue solo un espectador. Con un suspiro, dio un paso adelante. El aire vibró, y de repente él estaba allí, en el banco, junto a él mismo, al más joven Elías, que todavía no sabía que algunas heridas nunca cierran, solo aprenden a sangrar lentamente. No es necesario que te vayas, dijo, y su voz sonó extraña, como si perteneciera a otra época. La mujer se giró, sorprendida. Sus ojos, que él recordaba como grises, ahora brillaban con un verde intenso, como musgo después de la lluvia. Ya me fui, respondió ella, y su voz fue el eco de todas las despedidas que él había guardado. Pero todavía estás aquí. Elías extendió su mano. No para retener la suya, sino para ofrecer algo que no había dado la primera vez: la verdad. Mentí cuando dije que no me lo perdí. Ella sonrió, una sonrisa triste y hermosa, y por un momento, toda la plaza pareció suspendida entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Luego, como humo en el viento, desapareció, y con él la plaza. Cuando Ilaiche volvió en sí, estaba parado frente a la puerta cerrada. La llave ya no estaba en su mano, pero en su bolsillo aún quedaban 9. Tocó el lugar donde había estado la segunda llave y sintió, bajo sus dedos, una cicatriz que no había estado allí antes. Él siguió adelante. El camino ahora serpenteaba entre los árboles y el cielo tenía el color de un antiguo manuscrito, salpicado de estrellas que brillaban como signos de puntuación. Ilaiche no sabía dónde iba, pero por primera vez eso no lo asustó. Porque algunos viajes no se tratan de llegar a un lugar, sino de comprender finalmente que el mapa siempre ha estado dentro de ti. Y él, después de todo, apenas estaba empezando a descifrarlo. El aire olía a pintura fresca y a algo viejo, como a polvo. Erca quemada. Elías avanzó y los árboles de páginas crujieron a su paso, las hojas de papel crujieron bajo sus pies como si cada paso fuera una frase escrita. De vez en cuando, uno de ellos se liberaba y volaba hacia él, rozándole la cara antes de disolverse en el aire. Eran palabras sueltas, fragmentos de historias que nunca se leerían íntegramente. El reloj se tragó la última hora, guardaba llaves que no abrieron nada, el eco de su nombre aún resuena donde no hay paredes. No intentó seguirlos. Sabía que algunas cosas solo tenían sentido cuando dejabas de buscarlas. Más adelante, el camino se ensanchó hasta convertirse en un claro circular, donde una mesa de madera oscura esperaba en el centro. Encima de ella, un libro abierto, con las páginas en blanco excepto por una única línea dibujada en el medio, como una invitación o un desafío. Elías se acercó, vaciló y luego tocó el papel. La tinta, aún húmeda, tiñó sus dedos de un azul intenso, casi negro.
Escribe algo, susurró una voz que no era una voz, sino el sonido de los árboles meciéndose, del viento pasando páginas invisibles. Cogió el bolígrafo que descansaba al lado del libro, hecho de suave hueso blanco. No había tinta en la boquilla, pero cuando la presionó contra el papel, las letras aparecieron solas, como si ya estuvieran allí, esperando a ser reveladas. Al principio, pensé que las llaves abrían puertas. Ahora sé que cierran otras. La frase se pegó a la página y el libro se cerró con un clic. Cuando Elías intentó volver a abrirla, las cubiertas se habían fusionado, formando un pequeño cofre de madera. En el centro brillaba una cerradura, diferente a las demás, no tenía agujero para llave, solo una fina ranura, como un corte. Sacó la tercera llave de su bolsillo. Era más claro que los anteriores, casi traslúcido, con una punta afilada como una aguja. Cuando lo colocó en la ranura, la madera de la caja fuerte se abrió como carne cortada, revelando no un objeto, sino un recuerdo. Era la imagen de una habitación que no reconocía, pero que, de alguna manera, sabía que era suya. Las paredes estaban cubiertas de mapas superpuestos, líneas rojas dibujadas entre ciudades que no existían en ningún atlas. En el centro, una mesa con 9 cajones, cada uno marcado con un símbolo diferente. Y sobre la mesa, un hombre de espaldas, inclinado sobre un pergamino. El hombre levantó la cabeza lentamente, y Elías vio su propio rostro mirándolo, mayor, más cansado, pero con los mismos ojos que ahora ardían al reconocerlo. «Por fin estás aquí», dijo el hombre, o tal vez él mismo, o tal vez ninguno de los dos. La visión se desvaneció como humo y la caja fuerte se convirtió en polvo entre sus dedos. Pero la llave permaneció, ahora cálida como si hubiera absorbido algo de lo que había revelado. Elías lo volvió a guardar en el bolsillo y continuó. El camino ahora descendía en espiral, como si el suelo se estuviera deshaciendo bajo sus pies. A lo lejos, escuchó el tic-tac de un reloj, pero no sonaba, era ahogado, como si el tiempo intentara decir algo y no pudiera. No sintió ningún peligro. Me sentí descubierto. Y, por primera vez en mucho tiempo, Ilaiche sonrió. La sonrisa de Elías no fue de alivio, sino de una comprensión que se instaló en sus huesos, pesada e inevitable como la gravedad de ese lugar. La espiral bajo sus pies parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose a ritmos irregulares, como si el suelo mismo estuviera vivo y lo guiara con antigua paciencia. Las paredes, antes cubiertas de runas descoloridas, ahora mostraban fragmentos de escenas que reconoció sin haberlas visto nunca: un hombre de espaldas, frente a un portal de luz desgarrada, una mujer con las manos extendidas sosteniendo algo que brillaba como agua sólida, y, una y otra vez, la silueta de una llave girando en una cerradura que no existía. El sonido del reloj ahogado creció, no en volumen, sino en urgencia, como si cada tic-tac fuera una palabra cortada por la mitad. Ilaiche extendió la mano y tocó la pared más cercana. Tus dedos se hundirán. Estoy ligeramente sobre la piedra, como si estuviera hecha de memoria maleable. Cuando los quitó, la superficie quedó marcada con 5 puntos oscuros, que lentamente se convirtieron en pequeñas estrellas de color azul intenso, pulsando en sincronía con su propio corazón. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó una voz detrás de él. Ilaiche no se dio vuelta. Sabía que no habría nadie allí, al menos no en la forma en que yo entendía a nadie. La voz era parte del lugar, un eco de todas las veces que él mismo había dudado, todas las veces que el miedo había silbado en sus oídos. No, respondió finalmente. Pero sé que no puedo parar. El aire frente a él se distorsionó, como calor sobre arena, y luego se abrió. No era una puerta, ni un portal, sino una ausencia, un espacio donde las leyes que gobernaban ese mundo parecían haberse olvidado de existir. Del otro lado, no había ni luz ni oscuridad, sino una textura de sombras cambiantes, como tinta derramada en agua. Elías avanzó. El primer paso fue como sumergirse en un lago helado, el frío lo envolvió instantáneamente, pero no era un frío abrasador, era un frío que le recordaba. Su ropa, su piel, incluso sus pensamientos parecieron disolverse en filamentos plateados, que se entrelazaron con las sombras circundantes. Ya no caminaba, se estaba tejiendo dentro de ese lugar, como un hilo tirado en un telar invisible. Entonces empezaron las voces. No hubo susurros ni gritos. Eran fragmentos, retazos de conversaciones, risas partidas por la mitad, llantos que nunca habían terminado. Ilaiche reconoció algunos, su propia voz, años atrás,
diciendo no puedo a algo que no recordaba, el tono seco de su padre, elige o la elección será por ti, y, más lejos, como un hilo de plata estirado hasta casi romperse, la voz de una mujer cantando una canción que él nunca había escuchado, pero que su cuerpo parecía conocer. Estás en el umbral, dijo la sombra a su izquierda, y esta vez Elías supo que no era un eco, sino algo más antiguo, algo que lo había estado esperando. Aquí las cosas son y no son. Eres lo que eras, lo que eres y lo que aún no te has atrevido a ser. Y Laiche intentó responder, pero su boca se llenó de silencio. En lugar de palabras, su mano, ahora traslúcida, como vidrio soplado, se movió sola hacia su bolsillo. La llave todavía estaba allí, pero ya no era de metal. Ahora brillaba con una luz interna, como si hubiera absorbido todos los colores que había visto y los hubiera almacenado dentro de sí mismo. Úsalo, susurró la sombra, o tal vez fue el viento, o tal vez fue el mismo, años en el futuro, mirando hacia atrás. O dejar que ella lo use. Elías cerró los dedos alrededor de la llave. ¿Y giró? La llave tocó la cerradura invisible y el mundo suspiró. No hubo ningún estallido, ningún destello, solo un despliegue silencioso, como pétalos abriéndose en la oscuridad. Elías sintió que el umbral se disolvía a su alrededor, no como un lugar que se cierra, sino como un velo que finalmente cae. Las sombras que lo observaban ya no eran sombras, sino fragmentos de sí mismo, el niño que temblaba en el sótano de la vieja casa, el joven que enterró la llave en el jardín, el hombre que, durante años, cargó con el peso de puertas que nunca se atrevió a abrir. La luz de la llave pulsó por última vez y luego entró. Del otro lado no había castillos ni abismos, sino un claro bañado por un sol que no quemaba. El aire olía a tierra mojada y a algo dulce, como a fruta madura que caía de las ramas. Allí, una mujer o era un recuerdo de ella, sonrió sin sorpresa, como si siempre supiera que él llegaría. A su lado, un niño, su cara, la cara de otra persona, corría en círculos, riendo, mientras los árboles susurraban en un idioma que Elías entendía sin necesidad de oírlo. Se miró las manos, ahora sólidas, marcadas por líneas que contaban una historia diferente. La llave ya no estaba allí. En su lugar, en la palma descansaba una semilla brillante, pequeña, ordinaria y, sin embargo, infinitamente posible. Elías lo plantó. Cuando se levantó, la multitud. Reirá era mayor. La mujer, ahora con nombre, ahora con voz, le tendió la mano y él la tomó sin dudarlo. Juntos, caminaron hacia la casa de madera en el centro del claro, donde la puerta estaba entreabierta, no por casualidad, no por arte de magia, sino porque alguien la había dejado así, esperando. Dentro, la mesa estaba puesta. El fuego crepitó. Y en el espejo sobre la chimenea, Elías vio, por primera vez, un reflejo que no temblaba.